Bienvenidos hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar iniciando el culto del día de hoy con una alabanza. Dice en Lucas capítulo 2, 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Vamos a estar cantando allá en el pesebre. Sigamos alabando el nombre del Señor. Dice en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a estar cantando, suenan dulces himnos.
Buen día, mis queridos hermanos. Qué bueno volver a estar con ustedes. Es de tiempo de regocijo y de gozo. Espero que la estén pasando bien, aferradas al pacto de Cristo, ¿verdad? Que es nuestra Navidad eterna. Así que espero que lo hayan disfrutado todo este tiempo, de todas las cosas que hemos hecho para honrar a nuestro Dios y para edificar nuestras vidas en Cristo. Muy bien, hermanos, para este día quiero hablarles, y el título de este mensaje, la promesa cumplida. Quiero que veamos en el libro de los Efesios, capítulo 1 y el versículo 13. Dice la palabra del Señor de esta manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a orar en este momento, hermanos. Padre, te doy gracias, Dios, por este precioso día que nos has dado, por este tiempo especial en el cual nos preparamos para escuchar tu palabra, para nuestro culto de este día, por el cual, Señor, queremos recibir únicamente por la guianza de tu Espíritu Santo lo que quieres darnos a través de este instrumento que soy yo, solamente instrumento en tus manos, para transmitir el mensaje de tu palabra. Que mis hermanos y los que escuchan este mensaje puedan recibir la gracia tuya a través de ello y que sus vidas sean edificadas. Pueden tener un entendimiento más claro acerca de esa razón absoluta de la Navidad. Gracias, Dios, porque tu palabra es una promesa y es promesa que se cumple. Que reciban gracia todos mis hermanos y los que me escuchan en este día. Oramos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. De verdad que es un tiempo de regocijo el que hemos estado pasando. Y dado las circunstancias, pues, hemos tenido que estar en familia más unidos que nunca. Y eso es bueno. Eso es bueno porque podemos disfrutar la palabra del Señor, podemos disfrutar este tiempo y podemos regocijarnos los unos a los otros, unidos como familia. Y también a través de los medios, como hemos logrado hacerlo también, poder vernos todos juntos y poder estar disfrutando de este tiempo precioso que el Señor nos ha regalado. Gracias damos al Señor por todo ello, por su cuidado, por su sustento, porque por su gracia estamos aquí en este día. Muy bien, la Navidad es importante comprender que no es más que el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios, lo que Él dijo a través de su palabra. Y hoy vamos a ver cómo Dios ha manifestado en su palabra cada vez, hablando acerca del Mesías prometido, y que no es más que toda su palabra desde el principio, como les dije en el mensaje anterior, ¿verdad? Desde el principio de la Navidad, en tiempos eternos. Por eso el Señor cumplió su promesa. Esta promesa que se cumple de manera absoluta y que es importante que nosotros también lo veamos de la misma manera. En este tiempo se está perdiendo el sentido de la Navidad. Y ya casi la gente no en los medios sociales no pronuncia la palabra Navidad. Comienzan a hablar acerca de las fiestas de fin de año. Ciertamente se ha convertido la Navidad solamente en una fecha de celebración. No ha perdido la importancia real. Se ha sometido o se ha sumergido en las tradiciones religiosas, tradiciones que han sido creadas por el hombre, y que estas tradiciones están tomando el lugar del Señor. Están tomando su lugar. Le están dando más importancia a las tradiciones que al mismo Jesús, el Cristo, que es el único objetivo en la Navidad. Es el único que de verdad tiene que ser resaltado en la Navidad. Porque la Navidad habla de su nacimiento, del nacimiento del Mesías. Por eso no podemos nosotros hacer como hacen los demás y pensar que la Navidad es una fecha en el calendario únicamente para celebrar una fiesta, para comer, para regalos, para todas las cosas que ustedes han visto. Cómo la gente se ha volcado a las calles para
esta celebración navideña. Y todo sumido en la tradición, únicamente en la tradición. Ok, la Navidad en realidad debemos celebrarla como un tiempo de meditación, como un tiempo de acción de gracia y comprometernos a llevar estas buenas nuevas de salvación, como lo hicieron los pastores. Fueron los primeros que recibieron el mensaje claro, donde los ángeles le decían a ellos quién era el que había nacido en ese pesebre en Belén. Y es muy interesante que nosotros lo veamos de esa manera y que hagamos lo mismo que hicieron ellos. Ellos dieron testimonio, dice la palabra, de lo que habían visto y oído. Nosotros también hoy, la palabra nos ha revelado este pacto eterno de la Navidad, que es Cristo únicamente, para que nosotros también podamos transmitirlo a nuestras generaciones y podamos transmitirlo también a las personas que están en nuestro alrededor, en nuestros diferentes campos, donde nosotros estamos. Allí es el lugar donde nosotros tenemos que transmitir esta palabra, que no es más que el Evangelio, porque la Navidad es el Evangelio, porque la Navidad es Cristo. Entonces, es importante ver algunas cosas. En primer lugar, vamos a ver que Jesús no se quedó en las profecías. Y para ello, vamos a ver algunas profecías. La primera profecía que vamos a ver la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y nos dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es una revelación divina. Es una revelación en la cual nosotros podemos ver claramente ese mensaje de la Navidad, de parte de nuestro Dios mismo. El profeta decía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro. Todo era plan de Dios. Dios lo hizo de manera directa. Dios se encarnó. El verbo que en el principio estaba con Dios, ese verbo que era Dios, ahora se había hecho carne y habitaba entre nosotros. Y esto es maravilloso. En principio es una profecía muy clara acerca de quién era el que habría de nacer. ¿Quién era ese que en ese pesebre había nacido? Y es importante verlo. También vamos a ver la otra profecía en el mismo libro de Isaías, pero ahora en el capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Todo estaba claramente profetizado por la palabra del Señor. Habría de nacer de una virgen y su nombre sería Emmanuel, que significa que Dios está entre nosotros. Como les dije, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, con el único propósito de traer a la humanidad una buena nueva de salvación. Como fue que les dijo, ¿verdad? Los ángeles le dijeron a los pastores con toda claridad. Y eso es importante que nosotros lo veamos y que lo vivamos, que sea algo nuestro, que nosotros podamos transmitir, que nosotros podamos vivir para llevar ese evangelio y que la gente lo pueda conocer. Muy bien. Miqueas 5:2. Veamos lo que dice la Biblia en el libro de Miqueas 5:2. La Biblia en este libro nos dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso es importante cuando nosotros vemos esta profecía, entender de que este plan de Dios no se hizo repentinamente, sino que este plan de Dios viene hecho desde los tiempos eternos. Y como les he dicho, desde que el hombre se separó de Dios, allí Dios ideó este plan. E inmediatamente trazó ese plan a través de toda la Biblia. Y es lo que nosotros conocemos como el camino de salvación, la corriente de la palabra, del pacto.
Y eso es importante que nosotros lo sepamos, porque esto es lo que tenemos que saber muy bien cuando celebramos Navidad. Tenemos que estar seguros de que estas profecías del Señor eran muy claras del advenimiento del Mesías, de que el Verbo había de ser hecho carne, de que habría de venir y cumplirse la palabra Emmanuel, que quiere decir Dios entre nosotros. Y dice la palabra en esta última parte, en el libro de Miqueas 5:2, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Gloria al Señor, porque hizo un plan perfecto para que nosotros hoy disfrutemos, seamos felices, sabiendo que tenemos un entendimiento de la Navidad. Pero hermanos, el Señor no se quedó en las profecías. Hay un pueblo amado por Dios, llamado Israel, judíos, que todavía están esperando el cumplimiento de estas profecías. Pero no, Él no se quedó en las profecías. Las profecías se cumplieron. Así que vamos a ver el punto 2. En el punto 2 vemos, Jesús no se quedó en el pesebre. Jesús no se quedó en el pesebre. Veamos lo que la palabra del Señor nos dice. Primeramente, en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 40. Y dice la palabra del Señor: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El niño no se quedó en el pesebre. Hay una tradición que habla de los sabios, de los magos de Oriente que llegaron a visitar al niño. La palabra dice claramente que cuando ellos llegaron y se encontraron con el niño, y ese niño estaba en su casa, en una casa. La tradición nos enseña a nosotros de que ellos llegaron al pesebre en Belén. Y esto no es cierto. Esto no es cierto. También la tradición dice que eran 3. Eso tampoco lo dice la palabra. Son conjeturas de los hombres, y de esas conjeturas crean una tradición que la gente cree como si fuera verdad. Y no es bueno. No es bueno creer cosas que no son verdaderas, creer en cosas que no están plasmadas en las Escrituras. La Biblia solo habla de que ellos llegaron. Ciertamente llegaron estos magos o sabios de Oriente. Eran astrólogos que venían siguiendo una estrella que le indicaban a ellos que había un rey que había nacido. Y la estrella le estaba guiando. En estos días nada más salió en los medios y todo eso, de que la estrella de Belén había vuelto a ser vista. Ciertamente yo no tengo la seguridad de ello, pero sí había una estrella que brillaba muchísimo, ¿verdad? Y que se veía desde acá en este tiempo. Si es la estrella de Belén o no, yo no lo sé, porque la Biblia a mí no me dice que la estrella de Belén iba a volver a salir. Pienso que esa estrella tenía que cumplir un propósito, y Dios fue que a través de ese astro guió a los sabios de Oriente. Así que vamos a dejarlo allí, no vamos a entrar en este tema. Pero sí les voy a decir una cosa. Fue cierto que esa estrella guió a estos hombres de Oriente para que llegaran a la casa donde estaba el niño. No un pesebre y no un bebé, era un niño, dice claramente la Escritura. Y por eso las tradiciones tienden a engañarnos. También nos habla de unos nombres que tenían estos hombres. La Biblia no dice ningún nombre. Esto también es parte de la tradición. Por eso tenemos que estar claros, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a lo que dice la Biblia, no a lo que dice la gente, porque la gente dice muchas cosas y crean tradiciones, crean religiones, crean creencias extrañas, pero todas ellas generalmente no tienen fundamento bíblico para hacerlo. Y ese es el problema que existe hoy. Por eso tenemos que aferrarnos a la palabra del pacto, a creer lo que dice la palabra de Dios únicamente. Y así no nos confundiremos, ni crearemos dudas, ni nada de esto. Si la Biblia dice que llegaron de Oriente unos magos o sabios, y entregaron presentes y adoraron al niño, pues eso es cierto porque la Biblia lo dice. Pero si la Biblia me dice a mí que llegaron
al establo y adoraron al niño en el establo, en un pesebre, entonces allí hay un error. No es cierto. Eso lo dice la tradición. Entonces tenemos que entender esto con toda claridad, mis queridos hermanos. Por eso hay que apegarse a lo que dice la palabra, no a lo que dicen las tradiciones ni las creencias de las personas por ahí. Aparte de eso, hay otras situaciones y que hablan del establo también, y la gente hace un nacimiento lleno de animales que están rodeando al Señor. ¿Usted se imagina cómo sería eso? Bueno, ¿para qué ahondar en el tema? Pero la Biblia a mí no me habla de animales. No me habla. Sacamos la palabra establo por el pesebre. Porque había un pesebre. Y se sabe que en los pesebres era donde se ponía la comida de los animales. Y por eso viene que el Señor estaba en ese establo. Pero la Biblia dice que fue llevado y que nació, fue envuelto en pañal y puesto en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Era un lugar que estaba vacío. Es lógico. Pero la otra lógica dice que ahí debían de haber animales. Y que Jesús nació rodeado de vacas, burros, ovejas, toda clase de animales. Yo no puedo afirmar eso, porque la Biblia no me lo dice. Entonces, lo que yo sí puedo afirmar es de que la Biblia me dice a mí que fue puesto en un pesebre. Que el Señor fue puesto en un pesebre. Pero lo importante de entender esto es que el Señor Jesús no se quedó en ese pesebre. La Biblia nos dice en Lucas 2:42 que cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Quiere decir que cuando él tuvo 12 años subieron a Jerusalén, al lugar donde se realizaban las fiestas. Ya había crecido, ya no estaba en un pesebre. Hoy todavía las personas quieren mantener al niño en el pesebre y celebran la Navidad pensando en un niño en el pesebre. La Navidad es para recordar su nacimiento, pero no para creer que él está en un pesebre, de que está en un establo. Ahora, de ninguna manera. El niño crecía, dice la palabra del Señor, y que él, a esa edad de 12 años, subió a la fiesta. Y que estando en esa fiesta, se les perdió a los papás. Y los papás no lo encontraban. Y la palabra de Dios nos dice en Lucas 2:49 que cuando ellos lo encontraron, el niño les dijo, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre es necesario estar? A esa edad ya el niño entendía cuál era su ministerio, cuál era la razón de ser de él. Porque ya él encontraba sus propósitos. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Y estaba en el templo reunido con aquellos hombres conocedores de la palabra, y todos se admiraban de cómo ese niño tenía tanta sabiduría, cómo podía expresarse con ellos, podía tener una conversación con ellos. Ni sus propios papás lo entendían en el momento, es lo que dice la Escritura. Pero eso nos demuestra a nosotros algo. Ya no estaba en el pesebre. Dice la palabra de Dios en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Así que, hermanos, pueden hacer el nacimiento para recordar que Jesús nació, pero no pensar que Él se quedó como un niño, porque alguna religión le tiene todavía como un niño y adoran a ese niño. Lo idolatran a ese niño y ya eso es un error garrafal, totalmente fuera del contexto bíblico, estar adorando a un niño en un pesebre. Y que se conoce esa adoración como la adoración al divino niño. Es cierto, nació un divino niño, pero ese niño creció
en estatura, creció en sabiduría y entendía cuál era el propósito de su nacimiento. Parece que nosotros somos tardos para entender ese propósito, pero el niño a esa edad ya lo sabía. ¿Cuál era el propósito por el cual él había nacido? No se quedó en un pesebre. No se quedó en un pesebre. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Ahora vamos a ir al punto 3. Jesús no se quedó en la cruz. Jesús no se quedó en la cruz. Leamos la palabra del Señor que nos dice: cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lucas 23:33. Ahí lo leemos. Sí, creció, realizó su ministerio, sabía cuál era el propósito de su venida. Y por causa de ese evangelio que él predicaba, fue condenado a la cruz, lo cual era necesario para que se cumpliera toda la escritura. Sí, fue condenado a la cruz. Y ciertamente le crucificaron. Ciertamente le crucificaron. Y en esa cruz, el Señor dio su vida para la salvación de toda la humanidad. Dice la palabra del Señor en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Sí. El Señor ciertamente fue crucificado. Ciertamente murió en una cruz. Pero no se quedó allí, mis hermanos. Porque todavía algunos andan con una cruz, con un Cristo todavía colgado allí? Eso es totalmente motivado por la incredulidad, pienso yo. ¿Acaso seguimos creyendo que Jesús está crucificado todavía? No, mis hermanos. Él no se quedó en la cruz. Murió en esa cruz. Ciertamente por los pecados de toda la humanidad. Clamó en esa cruz, entregó su espíritu y dijo: todo ha sido consumado. Cumplió lo que vino a hacer, el propósito de su nacimiento y de su venida a esta tierra. Pero no se quedó en esa cruz. Es triste ver que todavía hay tantos templos que supuestamente son cristianos y mantienen a un Jesús crucificado allí todavía, al cual adoran. ¿Cómo vas a adorar a un Cristo crucificado? Tenemos que adorar a un Cristo vivo, porque Él vive. No se quedó en la cruz. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender todo el propósito de la Navidad. No solamente quedarnos en algunas partes. No, Él no se quedó en la cruz. El Señor fue quitado de esa cruz. Y desde que fue quitado de esa cruz quedó vacía. Para mí el símbolo de la cruz tiene valor, porque me recuerda el significado de esa cruz. Que en esa cruz fue crucificado un día aquel que dio su vida por mis pecados, y no solo por los míos, sino por los pecados de todo el mundo, de toda la humanidad. Pues yo no puedo aferrarme a una cruz que tiene todavía un Cristo muerto. Hermanos, prediquen la palabra. Enseñen a aquellos que todavía cargan un Cristo crucificado que ya Jesús no está en esa cruz. Fue quitado de allí. La palabra de Dios en Lucas 23:53 nos dice: y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Esa es la palabra del Señor. Fue quitado de la cruz, fue cubierto con una sábana y fue llevado a un sepulcro. Entonces, ¿por qué insistir en que Jesús todavía está en esa cruz? ¿Por qué querer recordar a Jesús crucificado cuando ya no es así? Yo prefiero ver la cruz vacía
que me dice a mí que Jesús fue crucificado en esa cruz por causa de mis pecados, que pensar que todavía está allí. Lo peor, adorar a un Cristo muerto. Es terrible, mis hermanos. Terrible. Y mucha gente todavía sigue engañada con estas tradiciones equivocadas, con estas creencias que están llenas de incredulidad realmente. Entonces es necesario que nosotros le hablemos a las personas. La Navidad es Cristo en la totalidad de su ministerio, en el cumplimiento de toda la promesa bíblica. Y esto es parte de la Navidad entonces. Y que tenemos que enseñar a las personas para que conozcan la verdad. Porque si conocen la verdad serán libres. Serán libres de incredulidad. Serán libres de religiosidad. Serán libres de tradiciones. Es la verdad, la palabra de Dios. Los va a libertar también de supersticiones. La gente está envuelta en supersticiones. En estas fechas son manifiestas la cantidad de supersticiones que la gente cree. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Porque si conocen la verdad, dice la palabra del Señor, la verdad os hará libre. Y aún añade, seréis verdaderamente libres. Hermanos, no permitan que delante de ustedes las personas anden en estos errores. Usted que me escucha hoy, está conociendo esta verdad. No permita que las personas en su alrededor anden en estos errores de incredulidad. Porque esto no les va a llevar a tener una relación con Dios. Seguirán separados de Dios porque no han creído la verdad, porque no conocen la verdad. Pero usted, hermano, amigo, usted que me escucha hoy, no lo permita. Usted aférrese a esta verdad, el pacto de Cristo que estamos celebrando en este tiempo, su nacimiento. Muy bien. Quiero que veamos también el otro punto. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús no se quedó en la tumba. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¡Qué extraño! Este sepulcro, la Biblia nos enseña que había sido guardado, sellado, por orden de los fariseos. Sacaron una idea de que posiblemente los discípulos se robarían el cuerpo para hacer ver de que había resucitado, todas esas cosas, toda una guardia. En cambio, cuando llega María al sepulcro, lo encuentra que la piedra había sido quitada. Esta piedra era muy difícil de removerla, y más aún con la presencia de los soldados que cuidaban esa entrada para que esto no ocurriera. ¿Qué había pasado? Que la piedra había sido removida y que no había nadie por allí. ¿Qué pasó? Ciertamente Jesús no se quedó en la tumba, no se quedó en ese sepulcro. La palabra de Dios, ahora vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 24, del 1 al 5, y dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor,
Y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria al Señor. Eso es maravilloso, hermanos. Ahí es donde nosotros nos tenemos que aferrar. No creemos en un Cristo que quedó colgado en una cruz. No creemos en un Cristo que quedó en una tumba. Mucho menos que se quedó solo en profecías o que se quedó únicamente en el pesebre. No. Creemos en un Cristo que hoy vive, reina sobre todos nosotros. Él es el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey. Absolutamente. La promesa se cumplió. La Navidad, la promesa de Dios se cumplió absolutamente. Todo lo que habría de ser se cumplió. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué todavía hay quienes tienen a Jesús muerto? Hay imágenes, hay hasta urna, o como diríamos, ataúd transparente de vidrio, donde pasean a Jesús muerto y le adoran. Qué terrible, mis hermanos. Y le tienen un nombre a cada una de esas condiciones, esas creencias. Hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Usted que me escucha, abra sus ojos espirituales. Y tenemos que tener un entendimiento claro en esta Navidad acerca del propósito de ella. Jesús había resucitado. Garantía para nosotros de la vida eterna. Garantía para nosotros del cumplimiento del pacto, del cumplimiento de la palabra, del advenimiento del Mesías, de la promesa de Dios. Dios cumple sus promesas. Su palabra se cumple a cabalidad. Hermanos, esto tenemos que enseñarlo. Esto tenemos que predicarlo. Nosotros creemos en un Cristo, en un Jesús vivo, que hoy está con nosotros, conforme a su promesa, conforme a su palabra. Él está con nosotros. Entonces, ¿por qué seguir todavía pensando? Hay tantas creencias extrañas. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó. O sea, la palabra de Dios también en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús vive. La Navidad, todo su propósito, toda la razón se cumplió. Jesús no se quedó en un pesebre. Jesús no se quedó en las profecías. No se quedó en la cruz. No se quedó en la tumba. Hoy vive y reina. Ese es el Jesús en el cual yo creo. El cual he recibido como mi Salvador. Y que le invito a ustedes que si realmente todavía ustedes no han tomado la decisión de recibir a Jesucristo como su Salvador, lo hagan. Y si usted tiene familia, y si usted conoce a alguien que sabe que no tiene a Cristo en su corazón, que no conoce esta verdad de la palabra de Dios, hágasela saber. Con esto concluyo, mis hermanos. Dios cumplió la promesa del Mesías, el Mesías prometido, tal como lo había dicho. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice. Vamos a tocar este último texto bíblico. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Únicamente eso. Creer en Jesús es conocer el propósito y la razón de la Navidad que celebramos nosotros en este tiempo. Hermanos, yo les invito a que ustedes puedan disfrutar de verdad de una Navidad, porque ya usted tiene el conocimiento de causa, la razón por la cual usted debe celebrar la Navidad, por la cual usted puede regocijarse, gozarse, ser feliz en esta Navidad, aunque no tenga nada, pero solamente tiene a Cristo. Con eso es suficiente para ser feliz. No necesita más nada, porque Jesús es suficiente y completo para nosotros. Entonces disfrutemos este tiempo, seamos felices. No dejemos que nada empañe nuestra felicidad, porque nada lo puede empañar, porque no hay nada más grande que conocer a Jesús, el Cristo de la Navidad. Qué bueno, hermanos, poder hablarles de esto. Él solo vino con ese propósito, la salvación de la humanidad. El mejor regalo en la Navidad es solo Cristo. Dios le bendiga, hermanos, que le estén pasando bien este tiempo, amigos, personas que me escuchan, que ustedes puedan estar pasando bien este tiempo y ahora teniendo el conocimiento de la verdad absoluta, esta palabra de Dios, con mayor razón pueden disfrutar. Pero lo más importante, el deseo de Dios, es que otros conozcan esta palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús, para que ustedes al recibir esta palabra puedan transmitirla, puedan vivirla, puedan regocijarse en ella. Recordemos, el Evangelio no es una religión, es un estilo de vida. Es Dios con nosotros. Es Emmanuel en nuestras vidas. Disfrutemos Él. Oremos. Señor, te doy gracias, porque en este día nosotros podemos tener un conocimiento maravilloso de esta Navidad. Que esta Navidad, quizás para algunos de nosotros, es la verdadera y primera Navidad. Cuando conocemos a Jesús, el Cristo, conocemos esta verdad, le recibimos como nuestro Salvador, esa es nuestra primera verdadera Navidad. Gracias, Dios, por mis hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús, que hayan recibido gracia a través de tu palabra de hoy, Señor. Y que esta palabra en cada uno de nosotros se cumpla. Que el amor de Dios esté con nosotros siempre. Que ese poder del Espíritu Santo esté en nosotros. Y que vivamos disfrutando de Emmanuel, de la presencia de Jesús en nuestra vida, ahora y para siempre. Doy gracias en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Hasta luego.